Muy bien, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Gracias por estar en esta ocasión aquí en una sesión más de nuestro Club de Contadores Cuadrando al Círculo. Buenas noches a todos quienes están aquí. Bienvenidos. Muy bien. Sí, Esperanza. Buenas noches, perdón, lo toqué por equivocación. No te preocupes. Bueno, muy bien, pues hoy tenemos un invitado, súper invitado de lujo, que es el licenciado Mario Herrera Telles. Él es abogado fiscalista con más de 15 años de experiencia y pues, ¿qué les puedo decir? Es un buenazo en todo el ámbito de defensa fiscal. Y pues bueno, hoy les digo, nos congratulamos aquí en nuestro club Cuadrando al Círculo. Cuadrando al Círculo es un club de contadores que nace precisamente por esa situación de que vamos empezando o ya estamos como independientes y a veces nos sentimos solos. Entonces, la esencia de nuestro club es precisamente que los participantes, quienes estamos ahí, no nos sintamos solos y sintamos ese apoyo entre colegas. Yo siempre digo un hombro en donde llorar, en donde recargarnos. Y eso es lo que hacemos, ese es el espíritu de Cuadrando al Círculo. Tenemos 3 charlas al mes, una charla es charla quad, que yo digo que es cuando hablamos de nuestras cosas. ¿Qué quiere decir? Pues que el cliente ya hizo esto, que el cliente hizo el otro, que no sé cuánto cobrar, que ayúdenme con X o Y situación. La otra es el círculo de estudio, donde tomamos un tema y comenzamos a discutirlo, platicarlo y estudiarlo entre los participantes. Y también tenemos nuestra charla de Aprendo con QS, que es justamente la charla que tenemos el día de hoy, donde viene un especialista, nos platica, o pues bueno, una servidora o alguien del equipo es quien presenta un tema en específico. Normalmente son exclusivas para integrantes del club estas charlas. Sin embargo, pues hoy, por todo lo que hemos llevado sobre este tema que lo estuvimos trabajando entre Mario y una servidora, pues también quisimos traerlo para ustedes. Entonces, sin más, vamos a comenzar, no sin antes agradecer a Mario, desde luego, por este tiempo y porque ya nos dijo que nos preparemos, porque bueno, va a haber mucho por compartir, mucho por compartir. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos y comenzamos. Adelante, Mario, te cedo controles. Muchas gracias, Jazz. Buenas noches a todos. Un gusto compartir como cada que tenemos oportunidad aquí en Cuadrando el Círculo. Hoy elegimos un tema que tiene que ver con los avances que llevamos al día de hoy, con la expulsión del régimen simplificado de confianza. Yo creo que para ninguno de ustedes, porque yo sé que aquí hay especialistas, para ninguno de ustedes es nuevo que el SAT desde noviembre del año pasado estuvo expulsando a algunos contribuyentes del régimen simplificado de confianza por 3 motivos: la falta de presentación en la declaración anual, la no habilitación de su e-firma a más tardar el 2 de octubre y la no habilitación de su buzón tributario. Y entonces esto provocó que muchísimos contribuyentes salieran del régimen. Sin embargo, nos sorprendió la manera en que la autoridad lo hizo, porque no solamente nos sacó del régimen, sino que los regresó con efectos retroactivos, y fue lo que prendió las antenitas de muchas personas, de muchos abogados, muchos contadores, y dentro de ellos también de Jazz, que creo que, no recuerdo, no, creo que no, pero fue de las primeras personas con las que comenté yo este tema de la expulsión del régimen simplificado de confianza. Y y no creo que no puedo compartir yes. Ajá, el material, sí, adelante, sí debería dejar. ¿Puedo? ¿Dónde está la flechita? Solución para presentar principal, compartir. A ver, pestaña. Solamente me deja pestaña de Microsoft o ventana y ventana no está. Ah, caray, ¿qué se necesita hacer aquí? Ya sé, hagamos una cosa, te lo mando por WhatsApp y tú me ayudas a presentarlo. Sí, adelante. O aquí en la flechita igual, en donde dice presentar, eliges en ventana.
y ahí es en donde ese cuadrito seleccionas la ventana que vas a presentar y le dices compartir. Si no, me lo mandas y con gusto. Sí, porque no me habilita el poder compartir un Paint. Bueno, y les comentaba yo a ustedes que prendimos ahí las ventanitas y empezamos a defender a contribuyentes. Esa parte me gusta mucho decirla, empezamos a defender a contribuyentes. Y gracias al tribunal, gracias a algunas gestiones que se han realizado, ya empezaron a llegar las sentencias y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Hay sentencias muy buenas, hay sentencias que pueden mejorarse muchísimo y hay otras que vale la pena estudiar porque lo cierto es que quienes están resolviendo esto es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y muy pronto los juzgados, o más bien los tribunales colegiados de circuito, que son quienes van a resolver los amparos directos derivados de esto. Pero vamos a comenzar desde el inicio, desde el principio. Yo quiero hacer principalmente una observación al margen. Las sentencias que vamos a comentar el día de hoy no son criterios establecidos que tengan que orientar a la actuación de todos los tribunales. O sea, cada sala, es más, dentro de cada sala, cada magistrado tiene una visión, una particular visión. Eso yo lo he comentado con Jazz. En el mundo de los abogados, nosotros a veces pensamos que únicamente nos peleamos contra el SAT o contra el IMSS o contra Cefiplan, pero no, en muchas ocasiones la batalla que emprendemos es contra ellos y a veces contra los criterios que tienen los tribunales. Porque lo cierto es que hay algunos tribunales pro contribuyente, hay algunos otros tribunales que son pro autoridad, y entonces tendremos que andar entre unos y otros para efecto de poder identificar cuál es el criterio más adecuado y sobre todo, una parte muy importante, hacer bien las demandas para motivar nuevos criterios. La jurisprudencia por contradicción, por oposición, se da justamente porque hay dos criterios buenísimos y llevaron a tribunales a llegar a conclusiones distantes, pero que ambas conclusiones están sustentadas en derecho, que ambas conclusiones tienen sentido, que han logrado razón. Y entonces, por eso es la tarea del abogado, de no solamente reproducir argumentos que a veces repartimos en redes sociales, que a veces encontramos en machotes, sino atender al caso específico. Y según el caso específico, poder hacer un traje a la medida, identificar al contribuyente que tenemos enfrente, para efecto de poder motivar nuevas reflexiones en los tribunales. Ahorita vamos a ver, de hecho, una sentencia en la que el mismo juzgador, amigos, dice que derivado de una nueva reflexión, lo que quiere decir que antes había emitido una sentencia contraria a la solución que tuvimos. Y aquí tenemos las dos sentencias, ¿eh? Bueno, ¿me ayudas con la siguiente, Jazz? Este es el comentario al margen que yo les quiero dejar a ustedes. El artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos habla de que contra las resoluciones definitivas, pero también contra los acuerdos de carácter general, los decretos o las resoluciones de carácter general, como lo es la resolución miscelánea fiscal, procede el juicio contencioso administrativo, siempre y cuando se controvierta con motivo de su entrada en vigor o bien con motivo de su primer acto de aplicación. Ese es un detalle al margen que es importante que ustedes tengan en consideración. Y los otros dos artículos que ahí pongo, el artículo 50 y el artículo 51, establecen la forma en que los tribunales, que son quienes están resolviendo estos criterios de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿a dónde nos fuimos? El artículo 50 y el artículo 51 dicen cómo se va a dictar una sentencia. El artículo 50, por su parte, nos dice una cosa bien importante. Las sentencias del tribunal se van a fundar en derecho. Esto es algo importante conocer, porque no se trata aquí, y yo siempre he dicho que por eso me dedico a la materia fiscal, aquí no es del dime y direte, aquí no es de convence al tribunal, aquí es de que tengas efectivamente derecho, demuéstrale que el derecho dice eso. Si la Constitución no te basta, las leyes federales, si las leyes federales no te bastan, los reglamentos, las resoluciones, si no te basta eso, los principios generales del derecho, pero hazlo con derecho. También nos dice que las sentencias van a resolver sobre la acción, es decir, sobre la causa de pedir del justiciable. Quien lleva el tambor para efecto de ver qué es lo que vamos a resolver o qué van a resolver los tribunales es el contribuyente y no las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir
es que vamos a atender a los argumentos que hagan las partes. Por lo tanto, parte de las sentencias que van a ver ustedes el día de hoy, que vamos a comentar, en realidad es producto de la demanda que hace el abogado. Y no todas son obtenidas por mí. Hay algunas que han circulado en redes sociales, algunas que me han compartido, pero son sentencias de diversas salas regionales en las cuales vemos materializado el argumento que realiza. Y vamos a ver que no existe una receta secreta. Aquí no es como el crujipollo. No existe la receta secreta. Aquí la forma de realizar un buen argumento es atendiendo al caso específico, siendo creativo. De hecho, hay un argumento que a mí me parece súper creativo, que lo vamos a comentar el día de hoy y más adelante vemos. Y finalmente el artículo 51. El artículo 51 nos dice cuáles son las causales de ilegalidad. Yo cuando he dado clases, cuando he tenido el privilegio de dar clases a los chicos de universidad y de diplomados ejecutivos, yo les digo, a ver, si ustedes buscan una receta para hacer buenos argumentos en juicio contencioso administrativo, métanse a leer el artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Y qué van a encontrar ahí? Las razones por las cuales los magistrados declaran la nulidad de los actos. O sea, ahí vienen las razones por las cuales un acto puede ser ilegal. Y nos habla primero la incompetencia de las autoridades, produce la nulidad lisa y llana. Después nos dice incluso la omisión en los requisitos formales, procedimiento, la debida fundamentación y la motivación produce la ilegalidad. Vicios que se dan en el procedimiento, invalidantes. También nos habla de los hechos cuando no se llevan a cabo que tiene que ver con la motivación, las razones o la justificación. Y finalmente, en el caso en que tratándose de una facultad discrecional se malusa o se malemplea. Este antecedente me parece muy necesario porque yo quiero dejar muy en claro, cuando hablamos de sentencias, a veces llegamos a causar la falsa expectativa de que son criterios establecidos y que todos los tribunales van a resolver igual. Y eso es lo que quiero dejar en claro. Eso no sucede. El artículo 50 y el artículo 51 establecen cuáles son las causas de ilegalidad y si un magistrado advierte que alguna se actualiza, declarará la nulidad del acto. Pero cada magistrado, así como nosotros, cada cabeza es un mundo, cada magistrado tiene su forma de resolver y va a atender siempre a los argumentos de los abogados. Y no quiere decir que si llegamos a una validez sea un mal argumento, no, quiere decir que entre la forma en que se expuso el argumento mismo y la forma en que lo resolvió el tribunal, atendiendo la defensa por parte de la autoridad, que en muchas ocasiones también es una autoridad con mucho conocimiento, con mucho talento para defender, pues llegamos a un resultado. Por lo tanto, el hecho de que aquí presentemos en su mayor parte sentencias favorables no quiere decir que si usted tiene un caso similar, se va a resolver en esos mismos términos. Y tampoco quiere decir que tenga que resolverlo así otro tribunal. Si usted no expuso un argumento, aunque nosotros hoy veamos sentencias favorables, pues posiblemente no resuelvan en ese sentido, ¿no? Bueno, pero el avance es el siguiente. Primero hay que hablar sobre la procedencia. Fíjense que un primer tope para los juicios contenciosos administrativos, para la defensa del contribuyente expulsado del régimen simplificado de confianza, era que los tribunales concedieran razón de que había derecho para defenderse. Quiero que vean ustedes de su lado izquierdo en la pantalla, ahí hay un acuerdo que desecha la demanda. Y fíjense por qué desecha la demanda, por notoriamente improcedente. O sea, a un magistrado, o sea, vio la resolución por parte del SAT y dijo, esto es notoriamente improcedente. O sea, ni siquiera voy a entrar al estudio, no la voy a leer, casi nos dice el magistrado. Y fíjense cuál es el razonamiento que nos dice. No es una resolución o acto definitivo. Y cuando nos razona por qué dice eso, por qué concluye eso, lo tenemos ahora sí del lado derecho, dice, no es una resolución definitiva porque es un acto intraprocedimental, porque incluso se te permitió a ti que fueras a un procedimiento transitorio, a un procedimiento sencillo, como lo es un caso de aclaración, porque quienes vieron las resoluciones por las cuales el SAT expulsó a contribuyentes coincidirán conmigo en que en los últimos párrafos, después del resolutivo en el que los expulsaba, le decía, si quieres, puedes presentar un caso de aclaración en caso de inconformidad y en caso de que tengas razón, puedes dejar este acto sin efectos. Y entonces este tribunal, este magistrado, amigos, lo que dijo fue, a ver, espérate, vete primero a agotar ese caso de aclaración,
presenta la instancia administrativa y ya que se te haya resuelto, vienes a llorar al tribunal. Antes no, porque todavía dice ese tribunal, y este asunto todavía está en recurso de reclamación, porque todavía lo tiene que analizar una instancia superior magistrado. Pero este magistrado dijo, no, o sea, tienes que agotar la instancia administrativa. Le damos una para adelante, Jazz, por favor. Esta sentencia, este acuerdo del tribunal, no crean que fue a mero capricho. Hay una tesis por el cual el Poder Judicial resolvió en una situación que se parece. No quiero decir que es similar, porque no es así, se parece. El que se parezca no quiere decir que sea similar, son dos términos distintos. Lo que vio en este caso, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, ya, por favor? Lo que vio en este caso este magistrado fue que se parecía a la situación que acontece, si ustedes recuerdan, antes de la reforma del 2019, la cancelación del certificado de sello digital. Antes de que se llamara restricción, la cancelación del certificado de sello digital, cuando se empezaron las primeras impugnaciones, la Suprema Corte de Justicia le dijo a los contribuyentes, no te vengas a defender. Oye, ¿por qué no me puedo defender? Porque no es tu momento. El artículo 17H, antes del 17H bis, establece que cualquier inconforme con las razones por las cuales te cancelan tu certificado, tienes que presentar un caso de aclaración donde vas a aportar información y documentación para desvirtuar. Llévalo a cabo, porque además te tienen que resolver en 10 días. ¿Qué haces aquí? Decían los juzgadores. ¿Qué haces aquí en un juicio de amparo en el que nos vamos a resolver, no sé, por lo menos en 4 meses, si puedes resolver tu situación en 10 días? Ese era el criterio del juzgador. Y en aquel entonces tenía razón. Actualmente tenemos un panorama distinto gracias a la existencia de un procedimiento previo que es la restricción del certificado. Pero lo que hizo este magistrado fue comparar esta sentencia, este criterio del Poder Judicial para efecto de decir, si una resolución te da permiso de presentar un caso de aclaración, no es definitiva. Agota primero la cuestión administrativa, agota primero el caso de aclaración y después vente a chillar. en palabras prontas, ¿no? Entonces, lo que resolvió el magistrado atendió solamente a un párrafo, fíjense, de 4 hojas que era la resolución de la autoridad, atendió a un párrafo con la única intención de no resolver el juicio contencioso administrativo. Sin embargo, les voy a decir una cosa, a veces decimos los abogados, iba yo buscando plata y encontré oro. Porque gracias a este resultado que nos dio este magistrado, logramos meternos a la defensa de 2 contribuyentes más utilizando ese criterio. Oye, un magistrado me dijo que hasta que agote el caso de aclaración. Se nos vencieron los plazos para defendernos. Bueno, pues presento un caso de aclaración y contra la resolución ese me voy a juicio. Y en esos todavía estamos pendientes a ver de resolver un juicio. Pero bueno, encontramos criterios porque, reitero, las sentencias de tribunal son resultado principalmente de los argumentos de los abogados. Entonces, este es un primer criterio en el cual para algunas salas, para algunos magistrados, no es procedente el juicio contencioso administrativo. Oye, Mario, ¿y ahí se acaba la bronca? No, el contribuyente tiene a su disposición la posibilidad de presentar un recurso de reclamación para efecto de decirle a la sala, ya no al magistrado que actúa de forma unitaria, sino a los 3 magistrados que integran una sala, les toca la puerta y les dice, oye, yo estoy inconforme con la forma en que resolvió este magistrado. Les pido a ustedes que de forma colegiada los 3 resuelvan si procede o no procede. Y entonces le expones ahí todos los argumentos. Quiere decir que este asunto aún no tiene una sentencia definitiva. Es un asunto que no está perdido. En este asunto nos encontramos en trámite, pero encontramos el primer criterio respecto de la procedencia. Veamos qué ha pasado en otros casos en los cuales las autoridades fiscales han señalado la ineficacia de la defensa. ¿Me ayudas, Jazz, por favor, con la siguiente? Así como nosotros, los contribuyentes, contamos con abogados que presentan juicios, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria tienen abogados que defienden en juicios. Y estos abogados, lo primero que van a señalar en los juicios son las razones por las cuales el magistrado no tiene que resolver. Entonces, principalmente hay 2 razones por las cuales el SAT les ha dicho a los tribunales que no tiene por qué meterse a resolver este tipo de juicios. Y les dice la primera, mira, una, no es una resolución definitiva, no es una resolución que esté provocando daño al contribuyente, sino solamente le estoy comunicando que lo expulsé.
Si estaba inconforme con la expulsión, se hubiese ido desde origen, es decir, desde que se publicó el decreto de de la ley que modifica, más bien que incluye el artículo 113E y siguientes, es decir, el que nos da origen a la ley al actual régimen del reciclo. Desde ahí, si estabas inconforme porque una norma te expulsara, desde ahí te tenías que defender. Bueno, no te defendiste ahí. Cuando nació la resolución miscelánea fiscal y te dice que te van a sacar del régimen con efectos retroactivos, desde ahí te debiste haber defendido. Si te esperaste hasta el acto, es tu culpa, pero ya no tienes derecho a defenderte. En palabras prontas, eso es lo que dice el SAT. Y el segundo argumento que dice el SAT es, a ver, espérate, no es una resolución definitiva. ¿Y por qué creen que dice ahora? Porque es transitoria. Lo que nos estaba diciendo el anterior magistrado, lo utilizaron las autoridades del SAT. Yo no sé qué fue antes, si el desechamiento aquel o las defensas del SAT, pero el SAT a nivel nacional está utilizando esos dos argumentos para decirle a los tribunales, perdón, no conozcas de ¿cómo se llama? No conozcas de estos juicios. ¿Y qué ha pasado? Aquí tienen ustedes una primera sentencia, el extracto de una primera sentencia. Y fíjense la forma en que resolvió. Esta es una sala regional del noroeste. Esta sala regional se encuentra en Tijuana. Y ella lo que dice es, a ver, espérate, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que además administro yo, no tú, SAT, administro yo, magistrado, advierto que procede contra las resoluciones definitivas que provoquen, entre otros tipos de agravios en materia fiscal, cualquier otro que no se encuentre previsto. Es decir, cualquier agravio, cualquier acto de autoridad que produzca un agravio en materia fiscal, aunque no esté contemplado de manera precisa en el artículo 3, que señala cuál es la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dice la ley orgánica, es competencia del tribunal. Por lo tanto, sí lo puedo resolver yo. Y además de eso, es una resolución definitiva, le dice, porque fuiste tu autoridad la que a través de este acto expulsaste al contribuyente. Fuiste tú quien le dio la oportunidad al contribuyente, más bien quien le quitó la oportunidad al contribuyente de continuar tributando y lo regresaste, porque ya le diste efectos. Aquí está la definitividad, fíjense. Es definitiva porque ya le diste efectos. Una de las cosas que nosotros le demostramos a los tribunales fue que, con independencia de la resolución, mi constancia de situación fiscal ya me señalaba en un régimen distinto. Y que además ya tenía una opinión de cumplimiento en la que se me reflejaban las omisiones. Quiere decir que esa resolución, por mucho que tuviese yo la posibilidad de presentar un cosa o declaración, ya tenía todos sus efectos plenos. ¿Cómo me dices ahora tú, SAT, que no es definitiva? ¿Cómo me dices que todavía estamos en un ambiente administrativo en el que lo podemos solucionar a través de un caso de aclaración? No, tú ya me revisaste, ya no me dejas presentar declaraciones, ya no me estás dejando emitir facturas en el régimen simplificado de confianza. No me digas que con un caso de aclaración lo resolvemos. No es así. Y entonces este tribunal le dice, ¿sabes qué? No es cierto. No es una resolución transitoria, sí es una resolución definitiva. Además, fuiste tú quien le impone de una forma concreta al contribuyente la decisión de regresarlo al inicio de su tributación en este régimen a un régimen distinto. Y le impones la obligación de regularizar su situación fiscal. Y bajo estos argumentos, el tribunal, este es un tribunal del norte, pero este mismo criterio lo he visto yo en las salas de Hidalgo, lo he visto en las salas de aquí del Golfo, que donde yo estoy en Veracruz, y he visto también en las salas de Tamaulipas. Entonces, por lo menos 4 salas a nivel nacional tienen el mismo criterio. He visto otras sentencias, tienen otros razonamientos, pero llegan a la conclusión del juicio, sí es procedente. Le damos a la siguiente, por favor, Jazz. Otra de las razones por las cuales los magistrados del tribunal han concluido que efectivamente es procedente el juicio contencioso administrativo es justamente, bueno, fíjense antes de pasar a la otra. Aquí del lado izquierdo, en el apartado amarillo, ahí dice, porque de manera implícita obligas al contribuyente a pagar y declarar sus impuestos conforme al régimen de personas físicas con actividad empresarial, lo que sin duda alguna trae aparejada una afectación en materia fiscal. Lo que decíamos del artículo 3, cualquier afectación. Oye, es que no le impuse un crédito, es que no le estoy cobrando nada, es que no le impuse una multa. No, no, no.
pero cualquier afectación en materia fiscal, aunque no se parezca a las que de manera expresa el legislador puso en el artículo 3, es susceptible de resolverse por el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora sí, el siguiente concepto que la autoridad utiliza, decíamos que tiene que ver con la oportunidad. La manera de defenderse contra una resolución de la miscelánea fiscal es atendiendo a su naturaleza como una norma, si la norma es autoaplicativa o es heteroaplicativa. Tenemos una norma autoaplicativa, amigos, cuando con su mera vigencia ya me está provocando una afectación. Y tenemos una norma heteroaplicativa cuando necesita de un acto, ya sea de la autoridad, ya sea del contribuyente o de un agente externo, para que se individualice la norma y entonces tenga una afectación. Si el día de hoy publicaran una reforma en la cual dijeran, a ver, todas las personas que tienen vehículos van a pagar un impuesto por el uso del concreto, y entonces todas las personas que pongan sus vehículos en alguna carretera que traslade, que esté hecha con concreto, van a pagar un impuesto. Si eso dijera el día de hoy una ley, todos los que tenemos vehículo podríamos presentar desde este momento un juicio de amparo y decirles, oye, es inhumano, o sea, ¿cómo pretendes meter los derechos de equidad, de proporcionalidad, si por la sola situación de pasar, no sabes si por necesidad, por gusto o por lo que sea, tengo que pisar concreto? Esa es una norma autoaplicativa. Con su sola vigencia, tú sabes que te va a afectar. A menos que tengas un coche y no lo saques nunca y entonces sepas que no te va a afectar. Ahí te dirías tú, bueno, tengo una justificación. Pero, por ejemplo, la norma que a los contribuyentes les afectó, es decir, que la autoridad utilizó para expulsar a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, no nos afectaba de forma inmediata, porque nos decía, al contribuyente omiso lo vamos a sacar. Bueno, ningún contribuyente tiene la intención de ser omiso. Lo que pasó con muchos contribuyentes, amigos, fue que se les olvidó. Y es que en parte tuvo un poquito de culpa la autoridad, porque te liberó de la obligación de presentar durante un año declaraciones. ¿Cómo te ibas a acordar tú que al mes de abril tenías que presentar una declaración? Pues no lo traías en el radar. Entonces, después viene una nueva resolución que se publica en julio del año pasado, del 2023. Y en julio de 2023 se publica una convocatoria que dice, oye, los omisos preséntenla antes del 2 de octubre y no les va a pasar nada. Pero eso entendíamos nosotros. Y la traducción para la autoridad fue, una vez que llegue el 2 de octubre, sácalos a todos, expúlsalos a todos los omisos. Bueno, entonces esta resolución no me afectaba porque existiera. O sea, se publicó y no me afectaba. Porque yo en ese momento todavía no era omiso. ¿Cómo me iba a quejar de una regla si no me afectaba? Y la condición para que acudas a juicio es que te produzca un agravio. Oye, es que esa ley no me gusta. ¿Qué agravio te provoca? Ninguno, pero no me gusta. Pues no pues venir ¿de qué te vas a defender? O sea, el derecho de defensa es porque te está afectando, ¿no? O sea, no es porque no te guste. Oye, es que acabas de emitir una ley en la cual dices que las personas que tengan perritos tienen que pagar un impuesto. Oye, pero tú tienes perrito. No tengo perrito. ¿Vas a tener perrito próximo? No tengo. ¿Por qué vienes a presentar un juicio de amparo? Pues es que es una ley ilegal. Pues sí, pero a ti no te afecta. Permite que las personas que se sientan afectadas vengan. Oye, y si llega a tener un perrito, norma heteroaplicativa. El día que tengas un perrito y te cobran un impuesto, entonces sí. ¿Sale? Digamos que hay la distinción. El estudio que hace el tribunal en este caso tiene que ver con eso. A ver, hay una parte, déjenme ver si es aquí. Le damos a la siguiente, por favor, Jazz. Fíjense esta siguiente diapositiva. Lo que dice el tribunal, fíjense. El segundo párrafo del primero dice, el acto en virtud del cual la autoridad aplica por primera vez la actualización del régimen es justamente este acto a través del cual expusa el régimen simplificado del contribuyente. Es decir,
Me habilitas a mí a defenderme siempre y cuando en el acto se detallen los conceptos respecto a los cuales se actualiza el registro federal de contribuyentes y nos dice ahí, solamente en este momento en que le causa perjuicio es susceptible de generar la procedencia del juicio de nulidad. Porque hasta ese momento tienes el perjuicio actualizado. De otra manera, no tienes razón para defenderte. Y después nos dice acá, oye, fue hasta el 6 de diciembre del 2023 cuando le notificaste la resolución. Hasta ese momento, el contribuyente sabe que efectivamente fue actualizada su situación a lo que dice la regla. Antes existía la regla, pero no le afectaba al contribuyente. Por lo tanto, a partir del momento en que tú le notificas esa resolución, a partir de ese momento el contribuyente puede defenderse. No desde que se publicó la resolución miscelánea fiscal, hasta el momento en que le notificas el acto. Y el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que cuando tengas normas autoaplicativas, desde el momento en que tengan vigencia, empiezan a contabilizarse tus plazos para defenderte. Pero en el caso en que tengas una norma heteroaplicativa, hasta el momento en que tengas un acto que te individualiza el perjuicio, que te individualiza la situación concreta que te va a afectar a ti, que te individualiza el contenido de esa norma que consideras ilegal, hasta ese momento te puedes defender. Y en ese momento corren tus 30 días para presentar el juicio contencioso administrativo. El SAT le decía, no, se publicó en julio la resolución miscelánea fiscal, contra la resolución de julio se viene quejando, dile que ya se le venció. Y nosotros le dijimos, no es cierto, porque desde julio no me afecta. En julio yo no sabía que en diciembre me iba a sacar. En julio yo no sabía que me iba a encontrar omiso después del 2 de octubre. Y ahorita vamos a ver una sentencia padrísima, en la que casi lo lleva de la mano y le dice, ¿cómo es posible que tú en una regla de julio de 2023 llegues a querer imponer consecuencias a una omisión que se da en mayo del 2023? O sea, en julio le pones consecuencias a una obligación que debió cumplirse en abril. Por lo tanto, la omisión se actualizó en mayo. 2 meses después vienes a decirme lo que va a pasar. ¿Qué contrasentido al principio de seguridad jurídica? Entonces, ahorita vamos a llegar a esa. Tiene que ver más o menos con la procedencia, pero estas son las sentencias en las cuales me pareció mejor dibujado las razones por las cuales el tribunal ha desestimado los 2 motivos que el SAT le lleva para efecto de que nos diga ni siquiera entres al estudio. En uno de los casos, el tribunal ni siquiera tuvo que conocer la defensa del SAT y ya vimos que lo desechó. En estos otros casos, porque son muchas sentencias con este razonamiento, el SAT viene, se defiende y el tribunal es el que le dice, ¿sabes qué? 1, sí es procedente el juicio y 2, está en tiempo. Por lo tanto, vamos a conocer el fondo del asunto. Una vez que es procedente la demanda, entramos con un siguiente paso, la suspensión. ¿Me ayudas, Jazz, con la siguiente? Nosotros cuando presentamos el juicio contencioso administrativo y tenemos la ejecución de un acto, por ejemplo, el embargo de un bien, para que no lo rematen, para que no lo saquen a venta pública, solicitamos la suspensión. Oye, déjame las cosas como están. Cuando la autoridad nos inmoviliza una cuenta bancaria para que no transfiera fondos, solicitamos la suspensión. Cuando la autoridad inmoviliza la cuenta bancaria, pero yo debo 100,000 y la autoridad me inmoviliza a 1,5 millones, yo solicito no la suspensión, porque la suspensión no me sirve. La suspensión es detente, es jugar a los congelados. Ahí, hasta ahí quédate. ¿Se imagina que nosotros le digamos al tribunal, oye, dile al SAT que se quede con el 1,5 millones? No, hombre, pues como abogados somos los peores, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer una medida cautelar. Una medida cautelar que en el sentido de decirle al magistrado, oye, mi crédito es de 100,000, la autoridad me embargó 1,5 millones. Te vengo yo a que le digas a la autoridad que conserve los 100,000, porque es lo que puede afectar, y me devuelva de manera inmediata, me permita la disposición del remanente que no debió haber sido afectado. Y entonces el magistrado tiene la posibilidad de instruir cualquier medida cautelar. La ley en ese sentido le obsequia una responsabilidad padrísima a los magistrados, porque les dice, tú puedes hacer lo que quieras, lo que se te venga en gana, con 2 condiciones. Que no afectes, le dice ahí, el interés social. O sea, no vayas a conceder
el interés individual sobre el interés social. No lo afectes. Y después, no contravengas el orden público. Esas son las cuestiones que les dice. Y en materia fiscal, cuando hay un crédito, tienes que tener garantizado, ¿no? Pero bueno, esas son las condiciones que te dice el tribunal. Nosotros, cuando conocimos estas resoluciones del régimen simplificado, teníamos una incógnita. Uno, solicito suspensión. ¿Para qué? Para que el tribunal no me requiera, porque me regresó con efectos al 2022. Suspéndelo, para que no me requiera, para que la autoridad no se encuentre habilitada a imponerme requerimientos, multas, a iniciarme procedimientos de fiscalización tratando de requerirme lo del 2022 y 2023 porque me estoy defendiendo en 2024. O dos, esta era la segunda opción. Le solicitamos una medida cautelar. ¿Y la medida cautelar para qué efectos? Para que me permita seguir en el régimen simplificado de confianza. La multiplicidad de abogados que nos dedicamos a esto, algunos solicitaron medida cautelar, algunos suspensión, algunos solicitamos las dos cosas, algunos no solicitaron nada, y todo tiene que ver con los efectos que provocas al contribuyente, porque cualquiera, amigos, dice, no, sí, la suspensión es lo mejor que nos puede pasar. A veces no es así. Porque ¿qué pasa de repente cuando la autoridad nos dice, oye, ¿sabes qué? Sí regresa al contribuyente al régimen simplificado de confianza y al final pierdes el juicio? ¿Se imaginan qué pasa? Si este juicio se demora en resolver 1 año, 2 años, porque te vas a amparo y después, cuando tenías que regularizar solo 2 años, ahora tienes que regularizar 4. Ahí te encargo lo que tendrías que pagar, ¿no? O sea, tienes que ver al contribuyente. Es algo importantísimo. Si no solicitas la medida cautelar y estás hablando de un ágape, por ejemplo, aquí en Veracruz se da mucho las personas que se dedican a la venta de caña. Estas personas en los ingenios reciben una factura que dice, oye, te estoy pagando 700,000 pesos. Y el ingenio le hace una deducción, o sea, le quita lana por los gastos que implica la venta de la caña, y entonces la factura sale por 700 y al contribuyente, al productor, le llegan 300,000 nada más. Esos 400,000 pesos de gastos, de deducciones, pues no tienes un comprobante fiscal que lo soporte, por lo tanto no tienes deducción. Un ágape, amigos. Un ágape que no supera los 900,000, ¿eh? ¿Qué pasa si tú no le solicitas una suspensión a él? Le vas a obligar a que a partir del siguiente mes, si tiene ingresos, lo tribute conforme al régimen de actividad empresarial. ¿Sabes cuánto va a pagar? Un ágape que no tiene deducciones. O sea, la decisión tiene que ser según el caso específico. Hay contribuyentes que decían, ¿sabes qué? Yo me voy a suspender, no tengo necesidad. Es más, hubo algunos aquí entre nos que decían, mira, ya le pedí a mi hermana que ella ahora opere el negocio que se dé de alta en el reciclo, ya lo resolvimos. En lo que nos peleamos acá, yo sigo facturando, padrísimo. Y quienes no tienen esa facilidad, pues se les viene. Entonces, depende el sapo la pedrada. Eso quiero dejar aquí en la suspensión y la medida cautelar. No es una cuestión irresponsable el solicitar suspensión para todos los casos, no. O sea, tienes que identificar si te sirve una suspensión para que no te requieran o una medida cautelar para que te regresen. Y aquí traemos ejemplos de todos. En el primer ejemplo, fíjense, el primer ejemplo que está medio grisecito, dice ahí, es procedente conceder la medida cautelar positiva para el efecto de que la autoridad demandada permita a la parte actora tributar bajo el régimen simplificado de confianza hasta en tanto se resuelva el juicio. Ahí hubo una medida cautelar para que le permitas al contribuyente continuar tributando en el régimen simplificado de confianza. ¿Hasta qué? Hasta que se resuelva el juicio. Si se gana, el contribuyente continúa en el régimen simplificado de confianza. Si se pierde, ¿qué pasa? Vamos a tener que regresar al contribuyente desde el 2022 o según los efectos que diga en la sala. Fíjense la segunda, dice aquí, en ese orden se decreta la medida cautelar para el efecto de que la autoridad se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a requerir obligaciones fiscales al hoy actor en el régimen de actividad empresarial. Fíjense, esta es una medida cautelar, pero tiene los efectos de la suspensión, porque le está diciendo a la autoridad, a ver, no solamente detente, abstente, fíjense, esto está padrísimo, abstente de requerir, abstente de multar, no se te ocurra. Porque si en lo que se resuelve el juicio tú le requieres y le impones multas, vas a obligar al contribuyente a que esté gastando por defensa. Vas a obligar al contribuyente a pagar multas que no debe. Entonces, abstente. Tenemos una tercera, la que está abajo de la palabra suspensión, fíjense, se desecha el incidente por improcedente.
No voy a entrar al estudio de tu suspensión. Y cuando leemos ahí la razón por qué, nos dice, oye, es que solicitas la medida cautelar respecto de un acto cuyos efectos quedaron consumados. O sea, dice el tribunal, ya te pasaron al otro régimen. O sea, ¿ya qué puedo hacer yo? Si te regreso al régimen, estaría dándole los efectos de una sentencia definitiva. Y ese criterio es muy popular en los magistrados, ¿eh? Si yo con la medida cautelar te doy los efectos, o la protección o la garantía que tú ibas a tener con motivo de la resolución definitiva, estoy atentando contra la naturaleza del juicio contencioso, porque te estoy obsequiando lo que ibas a ganar tú en 2 años más, o en 1 año, o en 6 meses, pero desde ahorita te lo estoy dando. Y aquí la desecharon por improcedente. Y en la última, fíjense, en estas condiciones de concederse la medida cautelar solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público. Fíjense esta, ¿eh? No concedió la medida cautelar porque dice que se contravendrían disposiciones de orden público, porque dice que es de orden público pagar impuestos y que pagar impuestos es conforme al régimen que te toca, ¿no? Entonces dice, si yo te permito a ti no pagarlos conforme al régimen que te toca porque incumpliste con lo que dice la ley, que esto tiene mucha trascendencia porque incumpliste la ley, entonces contravenimos disposiciones de orden público. Es decir, estoy consintiendo que incumplas la ley. Y el magistrado dice, yo no estoy habilitado para eso. Entonces, fíjense, aquí está un poquito más medida la cuestión de los resultados. Supe o he sabido de contribuyentes a quienes les dieron la medida cautelar y no se ha visto materializada. ¿A qué me refiero? Que el tribunal le dijo al SAT, oye SAT, regresa a los contribuyentes al régimen simplificado de confianza. Y el SAT se hizo de oídos sordos. Y se fueron y le dijeron, hay una medida para quejarse ante el tribunal. Y le dijeron, oye, esto. Y se inconformó el SAT. Dijo, no, yo no voy a echar para atrás. He sabido también de 4 o 5 casos en los cuales sí regresaron los contribuyentes al régimen simplificado de confianza, ¿eh? Pero fueron las de Caín. O sea, no es sencillo que el SAT en este tema se eche para atrás. No ha sido un hueso fácil de roer. Seguimos para adelante, por favor, Jazz, con la siguiente. Ahora, ya vimos la procedencia, ya vimos la suspensión. Ahora vamos a hablar de nulidad, de los efectos de la nulidad o la validez. En la última sesión del Comité Técnico de Normatividad de la PRODECON, emitió 3 criterios que me parecen relevantes. Estos criterios hablan de sentencias favorables a los contribuyentes que fueron expulsados del régimen simplificado de confianza, pero en solo una vertiente. Y todavía son sentencias que no se encuentran firmes. Pero me parece padrísimo que sea la PRODECON quien empiece a sacar esos criterios respecto de uno de los sectores más desprotegidos en este tema de la exclusión del régimen simplificado de confianza, que son los ágapes. Porque son personas que venían sin obligaciones fiscales o sin una carga fiscal que les imponía la presentación de declaraciones, como ahora lo exige el régimen simplificado de confianza. Y que además la misma resolución miscelánea fiscal con la ley han provocado muchísima incertidumbre. A veces no queda claro cuándo está relevado presentar declaración y qué tipo de declaración. Hay 2 reglas que te dicen, no presentes mensuales, tampoco presentes anuales. Bueno, entonces, ¿qué hago? No, o sea, de verdad que está muy confuso para ellos. Y si ellos reciben una asesoría en la cual les dice, oye, hay una disposición en la resolución miscelánea que te libera de presentar declaración, pues entonces tú dices, pues no presento. Y resulta ser que la autoridad viene meses después y te expulsa del régimen simplificado de confianza. Entonces, me parece muy loable, además muy bueno, que la PRODECON sea quien salga con este tipo de criterios. Y publicó, me gustaron 2 de los 3 que publicaron, el otro se me hace reiterativo, pero traigo 2. Este primero, reciclo, la migración al régimen de las personas físicas con actividad empresarial y profesional por no haber presentado la declaración anual de conformidad con el 113I, es ilegal. Fíjense la fuerza con la que le dice PRODECON. Es ilegal tratándose de personas. Ahora, es ilegal tratándose no de todas las personas. Es ilegal tratándose de las personas contribuyentes ágapes cuyos ingresos derivaron al 100% de dichas actividades, no excedieron de 900,000 y se emitieron los FDIs correspondientes. Fíjense, o sea, sí nos dice, si es ilegal que te hayan sacado siempre y cuando, 1, seas ágape con ingresos exclusivos, 2, no supere los 900 y 3, hayas emitido facturas. O sea, este criterio de PRODECON no te queda si eres un ágape que no emitió facturas, no te queda si eres un ágape que rebasó los 900 o si eres un ágape que tiene otras actividades. O sea, no te queda. Este es específicamente para aquellos contribuyentes que se encuentran en ese supuesto. Estos criterios que emite la PRODECON, los criterios jurisdiccionales,
son producto de sentencias que ellos ganan. Adelante, Marilyn. Hola. Buenas noches. Disculpa, ahí siempre he tenido una duda, o a ver si me pueden orientar. En tratándose de Agape con Recico, ¿es que no rebasen los 900,000 o los 3,5 millones que permite Recico? O sea, para tener este beneficio. Son dos beneficios. Uno, permanecer en reciclo, que es el que te contempla si rebasas los 3.5, sales de reciclo. Pero los 900,000 es para que te encuentres exento de pagar el ISR, para que no estés obligado al pago del impuesto sobre la renta. Y son dos condiciones. La primera de ellas es que seas ISR, actividad Ágapes exclusivamente. Es más, un día me gustaría ver ya si analizamos dos reglas, porque hay una regla que dice, a ver, a los contribuyentes de ingresos exclusivos por Ágapes podrán permanecer con la exención si, ¿cómo se llama? Si obtienen además ingresos por sueldos y salarios y por intereses. Y hay otra regla que dice, los exclusivos de ingresos por Ágapes no obligados a presentar declaración. O sea, son dos reglas muy distintas que si las juntas tú no dicen lo mismo. Pero bueno, la respuesta, Marilyn. El tope de los 900 es para permanecer en el exento. Esa es... Ok, si rebasa los 900, ahí ya sería igual, permaneces el reciclo, pero ya no con la exención, sino ya bajo el porcentaje de reciclo. Gracias. Para servirte. Entonces, estos criterios jurisdiccionales son en realidad el producto de la defensa, o sea, del criterio que ponen los abogados de Prodecon en la defensa y el resultado que obtuvieron en una sentencia. Y el criterio jurisdiccional aquí viene. Y entonces nos dice, oye, el órgano jurisdiccional concluye que la resolución impugnada es ilegal, pues si bien es cierto que para permanecer en el reciclo tienes obligaciones que cumplir, también es cierto que no está obligado el contribuyente a presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque su actividad estaba dentro de las actividades de Ágapes. Sus ingresos en el ejercicio no rebasaron los 900,000 y además emitió los FDIs. Consecuencia, reunía los requisitos para no estar obligado a presentar la declaración anual. Si no está obligado a presentar la declaración anual, no lo puede sacar. No te olvides, le dice el tribunal, que tú fuiste quien a través de la regla 31332 del 22 le permitiste al contribuyente Ágape con estas condiciones no presentar declaración. Y si tú en una regla lo liberas de cumplir una obligación, no puedes, por otro lado, darle un sablazo y decirle, bueno, pues ahora te saco, ¿no? Entonces, este es el criterio, el primer criterio que publica la Prodecon. ¿Me ayudas con la siguiente, Jazz? Este segundo criterio de Prodecon se parece muchísimo, o sea, es casi idéntico, nada más que lo abordan desde otra perspectiva. Y nos dice Recico, personas físicas que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos no exceden 900,000, conforme a la regla 31328 de la resolución miscelánea fiscal para 2023, no es válido que la autoridad actualice el régimen de tributación, aun cuando no hayan presentado la declaración. Si ven ustedes, la anterior sentencia hablaba de la regla vigente para el 2022 y esta habla de la regla vigente para el 2023. Eso siempre ha sido un tema en materia de la resolución miscelánea fiscal. Para la presentación de la declaración, ¿qué regla aplica? ¿La del 22 o la del 23? Considerando que la declaración del 22 se presenta en el 23. Bueno, y entonces aquí llegamos a dos sentencias que dicen prácticamente lo mismo, pero atienden a una normatividad distinta. En este caso, lo que se señala es justamente que nos encontramos ante un contribuyente, que existe una resolución miscelánea fiscal que le libera de presentar la declaración. Y si la misma resolución miscelánea fiscal libera al contribuyente de presentar la declaración, no tienes tu autoridad. ¿Por qué imponerle una consecuencia al no cumplimiento de la obligación? ¿Por qué? Porque bajo un principio de seguridad jurídica, si tú a través de una resolución de carácter general me dices que no presente, ¿cómo es posible que me sanciones por no presentarla? Fuiste tú, Sad, el que me dijiste que no lo hiciera. Casi de cuates, hombre. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, no? Bueno, esto es lo que emite la Prodecon. Hay un tercer criterio, les invito, la Prodecon publica ahí en sus banners iniciales los criterios jurisdiccionales, y ahí pueden descargar ustedes y conocer, además de este criterio,
otros. En esta publicación hay uno interesante que vale la pena leerlo, relativo a la aplicación del régimen de incorporación fiscal, que ha sido un tema que también ha dado mucho de qué hablar. Entonces, les invito a que lo consulten. ¿Me ayudas con la siguiente, Jazz? Estos son los criterios que me gustaron de la PRODECON. No tenemos todavía respecto a todas las materias. El caso que abordó y que ha resuelto la PRODECON es respecto de los ágapes. Vamos a ver otros criterios. Este es una validez. Mario, ¿se perdió un juicio? Sí, se han perdido juicios en este tema, por supuesto que sí. Y fíjense por qué hace rato que decía que es una consecuencia legal. Les decía que había que poner mucha atención porque es muy interesante. Cuando yo hablé el tema con Jazz, cuando planteamos esta defensa, porque en conjunto llevamos algunas respecto a esta materia, le decía yo ella me decía, bueno, ¿y qué podemos esperar de la sentencia, no? Y entonces yo me acuerdo mucho que le decía, mira, hay 4 escenarios. El escenario número 1, pues es que nos den para atrás, ¿no? O sea, que se pierda la demanda. El segundo es que eliminen todos los efectos del acto, que es por el que vamos, eliminar todos los efectos del acto. El tercero es eliminarlo con ciertos efectos. ¿Con qué efectos? Pues que te regresen al 23. O bien, eliminarlo y permitir que se genere un nuevo acto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto eliminas la resolución miscelánea fiscal por ilegal, la ley te dice que para el contribuyente omiso no le es aplicable. O sea, cuando nosotros leemos el 113E, es certero el 113E, y dice, para los contribuyentes omisos, no les será aplicable. Y cuando en un ejercicio hablas tú de que no te será aplicable ese régimen, según la confección del Código Fiscal de la Federación, la elección del régimen es anual. Esto yo siempre lo he dicho, o sea, el régimen lo puedes elegir tú de forma anual, a menos que cambies de actividad. Si tú cambias de actividad, puedes cambiar de régimen en el momento en que tú quieras y no te afecta lo que dice el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación. Pero tienes que cambiar de actividad. Si no cambias de actividad, el régimen lo eliges por año. O sea, la ley del impuesto sobre la renta, a diferencia del IVA, es una tributación anual. Las declaraciones son provisionales a cuenta. Son declaraciones mensuales provisionales a cuenta del anual, para que no pagues de golpe en abril, ¿no? Pero, fíjense, y esto también una vez se lo expliqué a Jazz y a otros amigos que tengo la fortuna de mencionar, también les explicaba. Para mí la tributación en el reciclo, si ustedes leen el artículo 113, 113, es mensual. El pago del impuesto sobre la renta para personas físicas del régimen simplificado de confianza es mensual, porque dice que el impuesto se paga de manera mensual. Eso lo dice de forma literal, ¿eh? Luego, entonces, no tiene sentido que me impongas a presentar una declaración anual. El único sentido de la declaración anual es que me generes un saldo a favor y me lo tengas que devolver. Pero si yo pago el impuesto de forma mensual, ¿a poco en el IVA presentamos declaraciones anuales? Pues no. Entonces, eso es muy interesante, porque por un lado, la ley misma te dice que te expulsa del régimen y por el otro, te da la opción de no hacerlo así. Ahora veamos, con ese antecedente veamos lo que resolvió esta sala. Esta sala es la sala regional del Golfo. Aquí resolvieron esta, y por eso les digo que a mí me dio mucho gusto, porque después de yo presentar mi demanda, el magistrado señala literalmente su sentencia, después de una nueva reflexión. Quiero pensar yo, eso es lo que yo quiero pensar, no sé si fui yo, que con nuestros argumentos le hicimos cambiar de opinión. Pero fíjense, en esta ocasión dice, oye, esta sala considera que si bien es cierto la regla es ilegal, fíjense, o sea, el antecedente es que la sala llegó a la convicción de que la resolución miscelánea fiscal es ilegal. Eso le quedaba claro a la sala. Oye, Mario, ¿por qué si es ilegal la resolución miscelánea fiscal, por qué no fue ilegal el acto? Y aquí nos lo explica. La regla 3.1334 es inaplicable al incumplir con los principios de supremacía de ley, subordinación jerárquica e irretroactividad. O sea, en pocas palabras, te está aplicando la norma con efectos retroactivos porque te regresó al 2022. Además de eso, no existe una cláusula habilitante que le permita a la autoridad modificar lo que dice la ley. Y finalmente, tenía que someterse a lo que dispone la ley del impuesto sobre la renta. Es lo que dice aquí. Pero después dice, oye, sin embargo, no por ello
ahí por donde está el cursor de Jazz, dice, no por ello debe declararse la nulidad de la resolución. O sea, aunque sea ilegal la resolución, no vamos a declarar la nulidad de la resolución, toda vez que la autoridad también sustentó su actuación en el artículo 113I, el cual, por disposición expresa del legislador, excluye del régimen simplificado de confianza a los contribuyentes. Aunado a ello, el demandante no manifestó en momento alguno que efectivamente haya presentado la declaración. Es decir, no desvirtuó que la conducta omisiva efectivamente se haya llevado a cabo. El contribuyente sí incumplió la obligación, dice el tribunal. O sea, no presentaste la declaración anual, no mereces estar ahí. Y nosotros le hemos dicho al tribunal, porque nosotros, esta sentencia no nos cayó a nosotros, o sea, a nosotros no nos dieron validez, pero nos dieron una nulidad para efectos. Y estamos en amparo. Y le estamos diciendo al tribunal, oye, ¿y a ti quién te dijo que tú eres ATA? O sea, ¿tú quién eres para aplicarme la ley? Tú, magistrado, lo que tienes que hacer es resolver si el acto es ilegal o no. Pero tú no eres quien para interpretar y aplicarme la ley en un acto administrativo. Uno, porque no es tu competencia. Dos, porque a ti no te toca aplicarme la ley en materia de la ley del impuesto sobre la renta. A ti te toca resolver si el acto es legal o ilegal. Pero fíjense lo que está haciendo aquí la autoridad, o sea, el tribunal. El tribunal es quien está diciendo, sí, es muy ilegal la resolución, pero como sí fuiste omiso, fuera del reciclo. En pocas palabras, eso dice el tribunal. En el caso de estudio, la autoridad señaló que la contribuyente actora incumplió con la obligación de presentar la declaración anual, hecho que el accionante no objeta o acredita que sí cumplió con la obligación. Por lo tanto, en la página 32 que dice ahí, se reconoce la validez de la resolución impugnada. ¿Qué significa? Que este contribuyente o se va a amparo o se regresa al 2022 a tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Bueno, aquí dice a partir de octubre. En ese caso, al parecer, según es a partir del 1 de octubre. O sea, se inscribió en octubre en el régimen simplificado de confianza y lo regresaron para ese efecto. Entonces, sí hay validez también en estos asuntos. Se están ganando muchos, creo que la mayoría se están ganando, pero hay tribunales que están resolviendo que a falta de ley o ante la ilegalidad de la ley tenemos, digo, de la resolución miscelánea fiscal, tenemos la ley. Y eso yo me acuerdo, ya lo traíamos en el radar. O sea, cuando tuve la oportunidad de comentarlo en sus inicios, sabíamos nosotros que una posibilidad era que la autoridad dijera, pues mira, con independencia de lo que diga la resolución, la ley sí te dice que no te será aplicable. Por lo tanto, la consecuencia es, no estás en el reciclo. Vamos a darle a la siguiente, Jazz, por favor. Esta otra sentencia, esta fue de la resolución del Golfo. Esta otra sentencia, a ver, ¿cuál es esto? Esta sentencia es del Golfo, pero fíjense, esta sentencia también atiende una cuestión específica. Esta es una nulidad de forma lisa y llana, y esta es respecto de un contribuyente a quien se le expulsó por no tener su e-firma. Esta no es por no presentar la declaración. Y eso lo vemos en la primera imagen que tenemos del lado izquierdo. Dice ahí, los preceptos transcritos en la parte que interesa establecen cuando un contribuyente incumpla dentro de las obligaciones con la relativa a contar con la firma electrónica más tarde del 2 de octubre, no le serán aplicables las disposiciones. O sea, ahí vemos que este caso es con motivo de la e-firma. Nosotros, y puedo decir ya sí yo, resolvimos un caso sin necesidad de llegar a juicio en materia de e-firma. Y ahora, con motivo de la resolución miscelánea fiscal, creo yo que se pueden resolver muchos otros, O sea, porque la última modificación que en sus transitorios dijo que la exigencia de la e-firma será aplicable hasta enero del 2025, pues te permite a ti decirle a la autoridad, a ver, espérate, hay una norma que dice que no me puedes expulsar porque me está habilitando a tenerla. Si tu razón para sacarme fue no tener la e-firma en el 2023 y ahora me dices que hasta el 2025 me regresas y se puede obtener una resolución favorable sin necesidad de juicio. En este caso se fueron a juicio. Y en este juicio lo que se demostró era que efectivamente la resolución miscelánea fiscal iba más allá. Fíjense, aquí nos dice en la imagen del lado derecho, los preceptos analizados
porque se analizó el artículo 113E, 113G, 113I y la resolución miscelánea fiscal, establecen la consecuencia legal respecto al incumplimiento de la obligación de no contar con firma electrónica a más tardar el 2 de octubre. Sin embargo, no disponen que dicha cuestión deba surtir sus efectos desde el 1 de enero del 2022 o del 1 de enero del 2023. Acuérdense que la miscelánea fiscal lo que dice es una de dos: o te regreso al inicio del ejercicio, no dice qué ejercicio, o dos, a partir de que empezaste a tributar. En este caso, él empezó a tributar en el ejercicio 2023, por eso lo regresaban al 2023. Si hubiese comenzado en el 2022, lo hubieran regresado al 2022, pero en este caso es 2023. Y entonces, fíjense la situación, a mí me rompió la cabeza, ¿eh? El contribuyente se inscribe en el 2023 y lo sancionan porque al 2 de octubre del 2023, ¿cómo se llama? No tenía la e-firma. Esto es lo que la autoridad señala dentro de la resolución miscelánea fiscal. Y la resolución miscelánea publicada en julio te permite cumplir con las obligaciones a más tardar el 2 de octubre o te saca ¿a partir de cuándo? A partir del momento en que te inscribiste. Oye, a ver, la ley dice que para hacer del régimen simplificado me tengo que dedicar a actividades empresariales o profesionales o arrendamiento, mis ingresos no tienen que rebasar y no me tengo que encontrar en los supuestos por los cuales estoy impedido a hacer del régimen simplificado. Al 1 de enero del 2023 los requisitos los reunía. ¿Cómo me regresas al 1 de enero del 2023 si en el 1 de enero del 2023 yo reunía todos los requisitos para hacer reciclo? Y entonces esa conclusión llega a esta sala y dice, oye, si bien es cierto, dice que no le serán aplicables, sin embargo, no dispone que dicha cuestión deba surtir sus efectos desde el inicio del ejercicio. Eso no lo dice la ley. En consecuencia, de la resolución impugnada se desprende que los preceptos legales que se citaron no sustentan la determinación. Conclusión, la nulidad de forma lisa y llana. Le damos a la siguiente, por favor, Jazz. Aquí vemos cómo llegamos a una conclusión cierta y certera, donde el tribunal dice, la actora probó su pretensión, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución. Y fíjense, con motivo de la nulidad resulta procedente que la autoridad restituya al actor en el goce de sus derechos afectados conforme a lo analizado en el plazo establecido en considerando cuarto. Y aquí nos dice que tiene que emitir una nueva resolución. ¿Dónde está aquí? Es procedente restituir al actor en el goce de sus derechos a fin de que continúe tributando en el régimen simplificado de confianza hasta en tanto no se dé algún otro supuesto que le impida tributar. Pero, y ahí en el cuadrito que viene abajo, se dejan a salvo las facultades de la autoridad en relación con la determinación del régimen tributario debido a que derivan de las consecuencias y supuestos establecidos por el legislador. O sea, autoridad, te quito yo la razón porque la regla no dice lo que dices tú que dice, pero si quieres aplicar la ley, aplícala. Un nuevo acto. Esto me gustó muchísimo que hiciera la Sala Regional del Golfo, porque también es del Golfo, porque a diferencia de creo que es la siguiente que vamos a ver, no pretende ser autoridad del tribunal. Se queda en su labor de resolver. Seguimos con la próxima. Entonces ya vimos una validez, ya vimos una nulidad por parte de PROECON. Esta nulidad, en el caso de la e-firma, ahora vamos a entrar con las cuestiones relativas con la declaración anual cuando obtenemos una nulidad. Esta sentencia, de primera mano, lo que resuelve es que efectivamente la resolución miscelánea fiscal violenta los derechos de supremacía de ley y el derecho de subordinación jerárquica. Y nos dice, bajo un razonamiento un poco largo, que del artículo 113 no se advierte cláusula habilitante. Las cláusulas habilitantes en materia fiscal es cuando una norma dice, las autoridades a través de resolución miscelánea fiscal, las autoridades a través de reglas de carácter general, las autoridades dispondrán mediante disposiciones de carácter general, o sea, nos dice qué es lo que va a hacer y cuál es el alcance de lo que va a hacer. Esas son las cláusulas habilitantes. Y entonces en materia fiscal no tenemos una ley inacabada, o sea, tenemos una ley que permite que las autoridades terminen de realizar camino. Hay quienes dicen, oye, es que la resolución miscelánea fiscal solamente tiene que ser resoluciones administrativas de facilidades. Falso, eso no lo dice la ley. O sea, nada impide que sea la resolución miscelánea fiscal la que establezca procedimientos. Nada impide que establezca un nuevo requisito si existe cláusula habilitante. Porque en materia fiscal, el principio de legalidad es relativa. Sí
a menos que el legislador haya concedido al especialista la posibilidad de hacerlo. Bueno, en materia fiscal, hablando del régimen simplificado, el tribunal llega a la conclusión de que el artículo 113E no establece una cláusula habilitante, sino únicamente una. Y la única cláusula habilitante que está prevista es en relación con los contribuyentes ágapes. Es la única cláusula habilitante. Fuera de ella, no le concede facultad a las autoridades para arreglar, para normar. El 113F, dice el tribunal, tampoco establece ninguna cláusula habilitante. El 113G tampoco prevé cláusulas habilitantes. Fíjense, está padrísimo cómo lo va poniendo. O sea, una por una le va diciendo no, no, no. Y después viene el artículo 113I. En ninguno de sus 3 párrafos contempla cláusula habilitante. De lo anterior tenemos que las consecuencias que establece la ley, en caso de que un contribuyente dado de alta en el régimen simplificado no cumpla con su obligación, son que comience a tributar en el régimen de personas físicas con actividad o que se suspenda del RFC al contribuyente, según la situación. Pero fíjense, que comience a tributar, ¿cuándo? A partir del acto. Pero hay una interpretación que tiene el tribunal, otra sala, en la que dice, ¿a partir de cuándo? A partir de la infracción. Si la infracción se convierte en, se actualiza en mayo, pues en abril, pues a partir de mayo te saco del régimen simplificado de confianza. Ese es un criterio que también está en un tribunal, ¿eh? Esa sentencia creo que no la traje. Pero bueno, la conclusión primaria a la que quiero llegar es que la regla de la resolución miscelánea fiscal es ilegal. Esa es una conclusión que casi todos los tribunales tienen. Ya vimos, amigos, que incluso en la sentencia que declara la validez, llegaron a la conclusión de que la resolución miscelánea fiscal era ilegal, ¿eh? Le avanzamos una más, Jazz. Por favor. ¿Cómo vamos? ¿Ya se me durmieron? Porque ya son 9:42 y ustedes se duermen temprano, entonces, ojalá que todavía anden despiertos. Fíjense, esta es la misma sentencia. Ese fue el estudio respecto de la legalidad de la resolución miscelánea fiscal. Y este es el estudio por cuanto hace a la forma en que se aplica. Me gusta muchísimo porque lo que llega aquí es que le dice el tribunal a la autoridad, no tienes ninguna justificación legal tú para venir a tratar de establecer en reglas misceláneas lo que no dice la ley. Si no existió ninguna cláusula habilitante, tú no tienes por qué establecer consecuencias adyacentes. Y lo dice por acá en negritas, miren, fíjense, es claro que el ánimo del legislador fue prever la consecuencia y sanción jurídica en el propio contenido de la ley. O sea, la ley te basta. Y después nos dice ahí, en tal sentido, la emisión y creación de la regla no encuentra justificación en el ordenamiento de la ley primigenia. Y por eso violenta el principio de reserva de ley, violenta el principio de subordinación jerárquica. Así sucede que la regla establece obligaciones y consecuencias que no se encuentran previstas en la ley. Lo anterior, fíjense aquí dice, en los supuestos invalidantes del artículo 51, porque con lo hasta aquí demostrado, queda demostrado que dicha regla se emitió en contravención a las disposiciones fiscales. Ahora, quiero que pongan mucha atención, porque este razonamiento no llevó a la Sala Regional del Golfo a declarar la nulidad. Pero es el mismo razonamiento. También la Sala Regional del Golfo, ustedes lo recuerdan, llegó a la conclusión de que rebasaba lo que dice la ley, de que violentaba el derecho de subordinación jerárquica. Y veamos la conclusión. A la siguiente, por favor, Jazz. La siguiente nos muestra la forma en que resolvió el tribunal. Y entonces nos dice aquí, la regla 313 es ilegal. Por lo tanto, en la parte que viene en verde, procede declarar la nulidad con fundamento en la fracción cuarta del artículo 51 y se condena a la autoridad demandada para que emita una nueva resolución en la que reincorpore de pleno derecho en el registro federal de contribuyentes al régimen simplificado de confianza. Fíjense, ¿eh? O sea, la misma base sirvió para que una sala diera la validez y para que otra diera la nulidad, sin meterse a otras cosas. La Sala Regional del Golfo analizó además la ley. El 113I sí te saca, dice él. Y esta sala regional que está en Tijuana nos dijo, a mí no me importa eso. Si el fundamento que utilizaste rebasa lo que dice la ley y no establece las consecuencias, tu acto es ilegal. Y te condeno, o sea, severo.
y te condeno a que emitas otra resolución en la que de pleno derecho, o sea, no basta con que elimines el acto, emite otra resolución en la que de pleno derecho pongas al contribuyente en el régimen simplificado de confianza, con todos sus efectos. Elimina los efectos de la resolución, digo, de la, ¿cómo se llama? De la constante de situación fiscal, elimina los efectos de la opinión de cumplimiento y reconócele que está en el régimen simplificado de confianza. Severa la autoridad. En este caso, el SAT se fue a algo que se llama recurso de revisión, la revisión fiscal. Así como nosotros tenemos el amparo directo, las autoridades tienen la posibilidad de irse a inconformar por una resolución emitida por los tribunales. Y en este caso, las autoridades del SAT se fueron al tribunal colegiado y estamos todavía en espera de que se resuelva esa segunda instancia. Veamos a la siguiente, por favor, Jazz. Ya estamos en la recta final, ¿eh? Para los que están bostezando, ya estamos en la recta final. Ahorita viene oportunidad para las dudas. Esta sentencia es de la Sala de Occidente. Este es un poema, señores, señoritas. Fíjense que está padrísimo, porque a mí, se me hizo, me pasó por la cabeza, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, me pasó por la cabeza, pero se me hizo que iba a ser excesivo plantearlo. Pero, y recuerdo, con Jazz lo platicamos, o sea, en un rango de igualdad, no puede ser posible que a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, que son a los que quieres meter en regla, le pongas la sanción de sacarlos del régimen y a los otros contribuyentes le pongas una multa. O sea, no puede ser posible que la ley reconozca ese sinsentido, que los sanciones de una manera más grave. En ese entonces yo platiqué con Jazz una sentencia que se venía comentando, no sé si te acuerdas, Jazz, en el que decían, oye, pero ¿y la expulsión del reciclo puede ser una sanción? O sea, porque incluso lo vimos para efecto de poder justificar también la aplicación del artículo 73, el cumplimiento espontáneo. O sea, esta consecuencia es una sanción, tiene las consecuencias de una multa, se asemeja a una multa. Y entonces alguien en Guadalajara, algún abogado, hizo ese agravio y ganó esta sentencia. Esta sentencia está padrísima por eso, fíjense. Dice aquí, acotado lo anterior, a juicio de esta sala, los artículos 113 y 113i, al establecer que los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales en un año calendario o no presenten su declaración anual dejarán de tributar en el régimen, contraviene el derecho humano a la igualdad jurídica. Esta es la parte que les digo que parece un poema. Se sostiene lo anterior en virtud de que ningún otro régimen fiscal de los previstos en la ley del ISR para personas físicas se prevé que como consecuencia de no presentar la declaración anual dejen de tributar en el régimen respectivo, sino que establecen que a quienes incurran en tal omisión se le aplicará una sanción económica y nos pone ejemplos de los distintos regímenes. Mira, para el régimen de sueldos y salarios, sanción. Para el régimen de actividades de empresas, sanción. Como dice el meme de los Simpson. Haces esto, tabla, haces esto, tabla, haces esto, tabla. ¿Por qué un régimen simplificado de confianza que no presenta la declaración, que además son tus contribuyentes que deben ser los consentidos, los chiquitos, los que están aprendiendo a tributar? ¿Por qué los sacas del salón? O sea, ¿por qué no les pones una tabla? ¿Por qué lo sacas del salón? ¿No? Entonces, me pareció padrísima esa sentencia. Vale la pena leer incluso la sentencia completa, es una sentencia bastante robusta, pero este criterio me sorprendió muchísimo, de verdad lo aplaudo, porque en la creatividad del argumento no hay límites, ustedes pueden meter todo, o sea, sí nos pasó por la cabeza de repente plantear esto, sí lo vimos y dijimos, no, me parece un exceso, o sea, nos vamos a quedar en la cuestión de la legalidad, ¿no? O sea, pero aquí se intentó, se logró. Y aplausos para ellos porque además se fueron con derechos humanos. Y un derecho humano fundamental de primer orden, el derecho a la igualdad. Algo así como el derecho a la no discriminación. O sea, ¿por qué a mí no me permites el mismo beneficio que tienen los otros? Marilyn. Adelante, Marilyn. Ahí en que se resolvió en lo que está exponiendo ahorita, o sea, ¿sí salió en beneficio de los contribuyentes o no? Sí, justamente por la violación al derecho de igualdad. Y la sentencia no le dice al SAT, imponle una multa, no, solamente le dice, oye, la resolución es, y no solamente la resolución, los artículos de la ley del ISR son inconstitucionales por violentar derechos fundamentales. Y la consecuencia de eliminar una disposición legal o de inaplicarla es que la inaplicas con sus consecuencias. Entonces, a este contribuyente
pues ya podría, si él quisiera, casi dejar de presentar declaraciones y no lo podrían sacar, fíjate. O sea, está muy interesante. Desconozco si ya es una resolución firme, porque no sé, yo supongo que el tribunal, digo que el SAT se va a pelear contra esta resolución, pero ya por el solo hecho de hablar de derechos fundamentales es muy bueno y difícil de que un tribunal falle al contrario, ¿eh? O sea, el tribunal en su caso tendría que decir por qué no afecta la igualdad. Y hay un criterio, ¿eh? Porque hay un criterio en el que se establece que en materia fiscal hay un principio que dice que el legislador tiene absoluta libertad de confección. O sea, el legislador en materia fiscal puede hacer y deshacer, porque tiene un fin mayor, que es la recaudación del dinero necesario para mantener a México, ¿no? Y a su órgano de gobierno y mantener la paz y todo lo que le corresponde al Estado. Pero como trae esos derechos humanos, no creo que la elimine. Vamos a la siguiente, por favor, Jazz. Veamos aquí la forma en que concluye esta sentencia. Con base en lo anterior, si los artículos 113E, 113I, fíjense, es el 113E y el 113I establecen que los contribuyentes que no presenten su declaración dejarán de tributar, entonces es evidente que transgrede el derecho humano a la igualdad jurídica, pues otorga un trato discriminatorio entre contribuyentes que se encuentran en una misma situación de hecho, la no presentación de la declaración. Bajo esta perspectiva, una interpretación conforme de los referidos numerales, esta sala constata que le es más favorable a la contribuyente que ante la omisión no se le cambie de régimen, sino que se le imponga una multa. Ya llega a una conclusión bastante buena. Y después nos dice aquí, son infundadas las causales de improcedencia, las que ya les comentaba que hace valer el SAT, no se sobresee, es fundado el control difuso y convencionalidad ejercido por esta sala, y por lo tanto, fíjense, respecto de los artículos 113I y 113I, se declara la nulidad de la resolución y se reconoce el derecho subjetivo a seguir tributando en el régimen simplificado de confianza. Padrísima sentencia. O sea, la demanda tiene que ser muy buena. Yo conocí la sentencia, pero la demanda también tiene que ser muy buena. Le damos a la siguiente, por favor. Esta es Sala Regional del Occidente, ahí en Guadalajara, Jalisco. Esta, ¿de quién es? A ver, vamos a ver. Esta también es del Golfo. Esta sentencia la he visto yo en Tamaulipas, en las metropolitanas, es decir, las de la Ciudad de México, y aquí en las del Golfo. Creo yo que esta comenzó con las de Golfo. Pero esta sentencia en específico es la que les digo que resolvió uno de mis asuntos. Después de que conocí la de validez, conocí esta que me notifican a mí. Y en esta, lo que me encantó, por supuesto, por vituperio, quizás es inexacto porque yo no sé si efectivamente fue mi demanda, ¿no? Pero dice ahí, empieza la sentencia. Además de una nueva reflexión que realizan los magistrados, o sea, ya hemos fallado en otras sentencias de manera distinta, dicen los magistrados. Y eso es lo padre del derecho, ¿eh? O sea, eso es lo padre de los abogados, que podemos modificar la forma de pensar de los magistrados. Un argumento puede cambiarle la perspectiva. Y de eso se trata el ser abogado. Además de una nueva reflexión que realizan los magistrados integrantes de esta sala sobre el tema del momento en que el contribuyente será excluido del régimen simplificado de confianza, dice aquí lo que les decía que nos lleva de la mano. Consideran que si la regla 31314 fue publicada el 13 de julio del 23 y su vigencia inició a partir del 14 de julio del 23, esto es muy importante, ¿eh? O sea, la regla miscelánea fiscal publicada en julio del 23 tiene vigencia a partir de julio del 23. Esto es muy importante. Tal como estableció en el primer transitorio, es ilegal y contrario al principio de irretroactividad que la autoridad imponga la consecuencia respectiva en relación con el ejercicio 22. O sea, fíjense, ¿cómo es posible que en el 23 le vengas a decir tú a un contribuyente que comenzó a tributar en el 22 que tiene consecuencias novedosas? Por supuesto que hay una aplicación irretroactiva de la ley y eso la Constitución lo prohíbe. Pero iba bien, se va subiendo así la recta y de repente se dio un desplome este tribunal. Porque fíjense aquí, nos dice, más adelante, en mérito de lo expuesto, esta sala concluye que la regla 31334, lo vemos en el lado derecho, es inaplicable, por lo que no puede afectar la esfera jurídica de los derechos del actor. Y hasta ahí íbamos bien. Y dada su vulneración a los principios de reserva de ley, subordinación jerárquica e irretroactividad, no puede servir de sustento para que la autoridad instruya al accionante de tributar en el régimen simplificado de confianza.
Pero vamos a ver la siguiente página, porque no todo es miel sobre hojuelas. Le damos a la siguiente, por favor, Jazz. En la siguiente página es donde comete, en mi punto de vista, un grave error. Dice, no obstante lo resuelto en el presente considerando, no puede dejarse de lado que en el presente asunto la autoridad expresamente señala como fundamentación de su resolución el artículo 113I, que de facto excluye al contribuyente del régimen simplificado de confianza. En mérito de ello, dado que la demandante no demuestra haber presentado su declaración anual en el ejercicio 2022, resulta que la conducta omisiva observada no se encuentra desvirtuada. Por lo tanto, fíjense en el sentido del fallo, vean ustedes el inciso B y el inciso C. Se declara la nulidad parcial y después dice, hecho lo anterior, determine que la hoy demandante debe actualizar el cumplimiento de sus obligaciones en el régimen de actividades empresariales a partir del 1 del 2023. O sea, ya no del 2022, pero sí del 2023. Fíjense ustedes si hay contrasentido, porque dice que es irretroactivo que me regrese al 22, porque se publicó la resolución en julio, y eso no le causó ninguna afectación para regresarme a enero. O sea, fíjense qué contrasentido, o sea, qué contradictorio, que no te regresa a enero del 2022 porque se publicó en julio. Ah, pero a enero del 2023 sí te puede regresar. Ah, caray. A mí se me hace muy contradictorio. Y esto por eso estamos en amparo. O sea, ya nos declararon la nulidad, ya dijeron que la resolución miscelánea fiscal es inconstitucional, lo dicen fuerte y claro, pero los efectos se le barrieron al tribunal. Vamos con la siguiente, creo que es la última. ¿O esta fue la última? No me acuerdo. A ver. Ya es la última, Mario. Ah, bueno, pues miren, ¿cómo se llama? Esta galería de sentencias no son exclusivamente mías, hay algunas otras sentencias que se han obtenido por parte de otros abogados en otras salas, y hay multiplicidad de criterios, todavía no se resuelven mucho. Hay algunas salas que se están tardando en resolver. Por ejemplo, Guerrero se está tardando muchísimo porque tuvo un periodo derivado del desastre natural que vivieron, que tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, pues todavía no se resuelven muchos juicios que están en las salas de Guerrero. La Ciudad de México, las metropolitanas tienen una carga excesiva de trabajo, todavía no se resuelven muchas sentencias. ¿Dónde tenemos alguna otra? Ya tenemos una, ya, ¿te acuerdas? La de Zacatecas, que se está tardando muchísimo bueno, tan solo, no en resolver, tan solo en admitir. Tengo una, fíjense, tengo una, que fue la primera que presentamos en la Ciudad de México, se admitió por ahí de abril, y la presentamos desde noviembre, ¿eh? O sea, imagínense todo lo que se tardó para admitir ¿cómo se llama? La demanda. Entonces, hace falta mucho camino por andar. Creo yo que en su mayor parte de los casos se están resolviendo de forma favorable, pero porque de verdad que se ha visto muy evidente que existe una aplicación irretroactiva de la ley. O sea, eso es lo que a nosotros nos llevó. He visto sentencias en las cuales los abogados no impugnaron la regla, y grave error, porque si ustedes ven, la primera razón por la cual se están ganando los asuntos es porque la resolución miscelánea fiscal es inconstitucional. Si ustedes lo ven, la primera receta era impugnar la resolución miscelánea fiscal. Porque si impugnas solamente la resolución y no la resolución, tienes la ley. Y la ley lo que nos dice es la conclusión a la que llegamos. Entonces, pues, queridos amigos, querida Jazz, pues esto es lo que traíamos preparados para ustedes. Ojalá que les sirva de aliciente o incluso para nuevos casos ver estos criterios, y también en caso de que todavía no lleguen al periodo de alegatos, ustedes pueden hacer algunos argumentos de una manera específica para tratar de allegarle de estos argumentos a los tribunales. Posiblemente el tribunal diga, no es tu momento de aportar nuevos argumentos, pero hay algo que se llama alegatos de bien probado. Y a través de sus alegatos de bien probado podría demostrarse esta situación. Amigos, si hay dudas, comentarios, sugerencias, quejas, cualquier cosa, y todavía tenemos oportunidad, Jazz, porque pues, es la que lleva el tiempo, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Sí, claro, algunos minutos todavía. Adelante, Marilyn. Tenía una duda, es que como son términos, pues, más jurídicos, a veces me cuesta trabajo comprenderlos. Cuando se referían a medida cautelar, ¿es la restricción del régimen?
O sea, como una especie de que de alguna manera el juez suspende la tributación en ese régimen hasta que dicten la sentencia o resolución. ¿Es así? Parcialmente sí. Fíjate que la suspensión, decíamos, los efectos de la suspensión es detén. Nosotros todos de niños jugamos esto de los congelados y decimos congelado y no te movías hasta que alguien ganaba el juego, ¿no? Y ahí, eso es lo mismo. En la suspensión el tribunal le dice a la autoridad, detente. Y las cosas se quedan en el estado en que se encuentren. Esa es la consecuencia hasta en tanto se resuelva el juicio. La medida cautelar le permite al tribunal dictar cualquier medida, cualquiera, Marilyn. O sea, lo que el tribunal decida tiene libertad con dos finalidades. Una, evitar que el juicio quede sin materia y dos, que se cause un perjuicio al contribuyente que podría ser irreparable. O sea, esos tienen ese doble objetivo. Y los límites, la cuestión que veíamos de que no trascienda a los ordenamientos legales, que no impida eso y que tampoco afecte el interés social, pero bajo ese orden, la medida cautelar es cualquier medida. O sea, libera la cuenta bancaria, libera el importe remanente, regresa al contribuyente al régimen simplificado, permite que el contribuyente no presente declaraciones, cualquier medida que el juzgador considere conveniente para evitar que el juicio quede sin materia y dos, que se cause un daño irreparable. En algunos casos nosotros decíamos que el daño irreparable era que me obligaran a mí a pagar una tributación que no me corresponde, como en el caso de los ágapes. Oye, si tú no me concedes la medida cautelar, vas a hacer que yo pague mucho dinero que posiblemente no tengo, dinero que posiblemente me lleve a la quiebra, porque mi situación particular me pone en una situación en la cual no tengo la posibilidad de demostrar mis gastos. Si tú me impones un régimen de tributación como es el régimen de actividad empresarial, pues me quiebras, o sea, no tengo yo manera de disminuir mi carga tributaria. Y entonces, en vez de tener una tributación como lo manda la Constitución, equitativa, lo que vas a hacer es una contribución que me va a quitar, o sea, que me va a despojar, despojatoria, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, cualquier medida, la que argumentes tú, Marilyn. Ok, sería para que no quede sin materia o para que no cause un daño irreparable. Es correcto. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Alguna otra duda, comentario? Con toda confianza, ya saben que aquí todavía tenemos algunos minutos y con gusto lo vemos. ¿Quién dice yo? Sugerencias, quejas, inconformidades. Exacto. ¿Algún otro tema que les gustaría que nuestro abogado fiscalista también nos impartiera? Bueno, ya quedamos las reglas, que hay que analizarlas, pero también se me está ocurriendo otro curso, ahí sí un curso, Mario, luego te platico. Y pues bueno, para que estén atentos a las redes de Cuadra, de Mario, desde luego, aquí están, apúntenlas. Bueno, aquí van a estar. El video se va a quedar en YouTube por si lo quieren revisar y para que nos ayuden compartiendo. Seguramente todavía hay quienes están con estos casos y como comentaba Mario, hay una regla ahorita, tenemos ahí una actualización y fíjate que he preguntado y como que no, bueno, más bien como que le han pasado por alto, pero yo confío en ti y entonces yo digo, eso va porque entonces ahí habría una diferencia también. ¿Por qué a los demás los estás dejando? O sea, vamos a ver, a decirlo como a los que cachaste, sí, los estás expulsando inclusive, pero hay otros a los que no viste y que los estás dejando todavía un año, bueno, 2 años más, Sí, claro. ¿no? Ahí habría también una diferenciación. Bueno, entonces ahí también estamos con esa situación. Por favor, ayúdenos a compartir. Y desde luego, pues aquí a sus órdenes siempre, encuadrando el círculo, como lo comenté al inicio, pues somos un grupo en el que nos apoyamos, en el que estamos estudiando y miren qué nivel tenemos aquí con Mario y bueno, pues con todos los especialistas que hemos traído. Y pues les invito también a que se unan quienes no están. Y pues por último, ¿algún otro comentario, duda, pregunta? ¿Alguna otra situación también en específico que quisieran contactar a Mario? Pues bueno, aquí están los medios, adelante. Siempre a lo mejor hay algún tema por ahí, pues aquí está. Y pues si no, ya no veo, ¿verdad? Ya no veo más dudas, comentarios, preguntas.
Bueno, pues ha sido un placer convivir con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaron. Y Mario, pues bueno, muchísimas gracias por brindarnos todos tus conocimientos y tu apoyo, tu ayuda de siempre. Hombre, con Muchas muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Que descansen y estamos ahí en contacto. Gracias. Gracias, Pati. Cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches. Gracias, gracias.